Bien, nos vamos a meter de lleno ahora en nuestro siguiente tema. Tiene que ver con las elecciones, con qué están viendo los candidatos que van a estar dando la disputa en las elecciones del 14 de noviembre, ¿no? Aquellas que van a estar renovando las bancas del Congreso de la Nación. Hay 3 bancas que pone en consideración, que somete al electorado de la provincia de Neuquén, bancas de diputados nacionales. En esta primera entrega de las entrevistas con los candidatos, bueno, vamos a estar hablando con Rolando Figueroa, ex gobernador de la provincia, un ex funcionario con una amplia trayectoria en diversos estamentos gubernamentales, ex intendente también de municipios del norte neuquino, que se impuso en las PASO, ¿no? Fue el candidato que salió victorioso en esa reñida interna abierta que terminó siendo, en definitiva, la elección en el tramo del Movimiento Popular Neuquino. Queríamos saber cómo está viendo la coyuntura energética. ¿Qué observaciones, qué análisis está haciendo de los temas de la coyuntura, ¿no? Por un lado, la ley petrolera, por un lado, la proyección de Neuquén desde Vaca Muerta, las energías renovables, la vinculación del segmento de las pymes, la mirada de las pymes y de los clústeres productivos de otras provincias del país en torno de Vaca Muerta. Toda esa conjunción de temas que conforman buena parte de la agenda energética desde la mirada de Neuquén, las represas, las concesiones hidroeléctricas. Estuvo hablando de todo un poco en el escenario energético Rolando Figueroa en la entrevista que a continuación también compartimos con todos ustedes. Rolando Figueroa, muchas gracias por la charla, por esta entrevista, por analizar, tener una noción más clara de tu mirada respecto del mundo energético, este rol central que vas a comenzar a recorrer también, que ya estás recorriendo, ¿no? Y del que conoces también ya por toda tu historia en la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por venir acá a Plus Energético. No, al contrario, Fernando, un placer estar acá y charlar estos minutos con vos. Bien, tema de la agenda tiene que ver con ese debate del Congreso de la Nación, de este momento, ¿no? Este proyecto que está impulsando el Gobierno Nacional, la ley de incentivo al sector hidrocarburífero. Vemos unas idas y vueltas, algunos cruces, algunos en los medios de comunicación, ¿no? Un proyecto que está en instancia comienza a recorrer su camino dentro del Congreso y algunos reparos de Neuquén, ¿no? Esta situación que preocupa por ahí vinculada a la potestad de los recursos, alguna crítica respecto a la apertura que hubo o no para la letra fina de esa ley, ¿no? Sí, nosotros vemos que la ley tiene una muy buena intención. Nosotros necesitamos inversiones indudablemente. Se debe invertir en este país. De hecho, están atrasadas las inversiones, ¿no? Gasoductos que no se han hecho, posibilidades de gasificar en distintos lugares que no se han hecho. A la hora de elegir posibilidades de colocar nuestros productos a través de un ferrocarril se termina construyendo, por supuesto, siempre en otros lugares donde existe mayor cantidad de votos y nosotros es indispensable el desarrollo a partir de un ferrocarril trasandino, ¿no? Es decir, las inversiones se tienen que realizar, pero nosotros vemos que existe un caballo de Troya, que detrás de esto hay un avasallamiento hacia las autonomías provinciales. En primer lugar, ya desde las formas, una mesa de funcionarios de los partidos de Buenos Aires, simplemente invitando al gobernador para consultar y en donde previamente tiene que adherir a la ley. A esta ley en donde se establecen varias cuestiones interesantes, algunas viendo los intereses de algunos sectores hay que modificarlas, ¿no? Con las empresas castiga a las que han invertido en la pandemia, les ponen la vara muy alta para poder lograr la posibilidad de exportar y de generar dividendos afuera. De alguna manera premia o incentiva a los que van a empezar a ser pilotos ahora y hay empresas que ya han hecho proyectos pilotos. Es decir, algunas cuestiones sectoriales se deben corregir. Pero acá lo que es muy grave es el avasallamiento hacia ponernos el precio, el momento, a quién le vamos a vender, las operadoras. Es decir, somos dueños de los recursos los neuquinos. ¿Qué está pasando en el centralismo porteño que se quiere quedar absolutamente con todo? Y esto llega en un momento muy particular en el cual nosotros vemos que hemos dejado de ser una isla
los neuquinos la hemos entendido, pero lo hemos entendido a base de dolor. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser una isla no para bien, sino para mal, porque nos han trasladado y transmitido más del 45% de inflación. Vamos a ver qué pasa después del 15 de noviembre también, ¿no? Pero nos han transmitido una inflación galopante, que es un impuesto invisible que va sobre las clases más populares, sobre el trabajador, sobre el bolsillo del trabajador. Por otro lado, estamos soportando una presión tributaria que muchas veces el empresario termina viendo si paga los salarios o termina pagando los impuestos. Estamos en el espacio descendente de la curva del Laffer, con lo cual una presión tributaria ya hace caer la recaudación. Por otro lado, la pobreza, que nos ha golpeado a todo el país. Por supuesto, los neuquinos siempre hacemos fuerza para salir adelante, pero una pobreza superior al 45%, en donde el 65% de los jóvenes es pobre. Es decir, hemos entendido que no somos una isla por las malas. Ahora, lo que no vamos a permitir es ser una colonia, como se pretende. Y te puedo hablar de los distintos recursos naturales que tiene Neuquén y la concepción en sí que tiene el centralismo. Ahora vamos a hablar del resto de los recursos naturales. Decías el caballo de Troya, ¿no? Esa crítica, en referencia al gobierno nacional. ¿Crees que es posible, que hay un interés? Claramente Vaca Muerta es una oportunidad casi de las únicas que tiene el país para tener una solución medianamente rápida para las cuestiones macroeconómicas, todas estas cuestiones de las que venimos hablando hace años ya, a las que el país no le puede encontrar una solución. En ese contexto está esa situación de ver de la Administración Nacional de avanzar todo lo que se pueda para hacer pie y, en definitiva, lograr controlar. ¿Está en juego eso también, políticamente? Sí, sin duda. Está redactado por el encandelamiento de las luces del centralismo, ¿no? Pero va mucho más allá de esta cuestión. Va por una concepción que existe de hacia dónde van siempre los beneficios, es hacia el interés electoral de tener 11 millones de votos. Nosotros somos ricas en recursos, pero no somos un distrito apetecible en cuanto a lo electoral, con lo cual nuestros recursos se los llevan para quedar bien en donde están los votos. Y eso permanentemente lo hemos vivido. Pero ¿por qué vemos que existe esto? Mira, Fernando, evidentemente nosotros necesitamos cambiar el paradigma. El paradigma que es la concepción que se tiene ahora. Hoy se tiene la concepción de exportar excedentes y tiene que ver con un concepto de un recurso en escasez, ¿no? Viendo al petróleo y al gas como un recurso a 100 años, a 200 años, en donde las reservas y los recursos, sobre todo, los tenemos. Ahora, nosotros tenemos que cambiar, porque ahora en 30 o 40 años, depende, China ahora ya dijo que hasta el 2060 va a seguir demandando gas, ¿no? Siguen consumiendo carbón. Pero nos va a permitir a nosotros tener un horizonte en el cual vamos a tener que vender nuestro gas y nuestro petróleo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a terminar vendiendo afuera? Es una cuestión muy importante porque hoy no quedan recursos en la provincia de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Por eso esta ley te hace firmar una estabilidad fiscal muy necesaria. Pero el paradigma de nosotros, transformarnos en una plataforma exportadora, que es lo que realmente necesita el país, para poder equilibrar la balanza de pagos, para que no suceda lo que está sucediendo ahora, ¿no? El excedente lo terminamos exportando en verano, porque en invierno, por supuesto, nosotros consumimos más de lo que producimos, pero terminamos demandando los barcos a $50. Pero a su vez nos hemos encontrado un pozo en donde se puede almacenar el gas, para que el gas del verano lo almacenemos y lo vendamos en invierno a un mejor precio. Si nosotros esos vemos que nos están pagando mal y encima que nos están pagando mal, cuando se logre un volumen exportable, nos van a hacer retenciones que quedan en el centralismo y como hemos visto no vuelven a Neuquén. Y además, sobre el neto nos tienen que liquidar las regalías, sobre el neto, después de descontadas las retenciones. Pero además nosotros no podemos aplicar impuestos sobre ese neto. ¿Por qué? Por el principio de no exportar impuestos, con lo cual, por el principio tributario me refiero, no podemos cobrar ingresos brutos, no podemos cobrar tasas, etcétera, etcétera. Así que si nosotros achicamos el tiempo en el cual tenemos que vender nuestro gas y petróleo y lo tenemos que vender afuera, a Neuquén le va a quedar muy poco y estamos rifando la joya de la abuela. Entonces esta es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos y eso es lo que nosotros decimos, ahí paren un poco, ¿no?
Bien, bueno, estamos con Rolando Figueroa, candidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, hablando un poco de la agenda que se está imponiendo en los últimos meses, esta mirada, esta experiencia que también tiene Neuquén de la historia. Suelen lidiar desde el MPN, de los gobiernos neuquinos, lidiar en el buen sentido, digo, esto de tratar de hacer cierta docencia con los recambios de gobierno, ¿no? Había pasado con el gobierno de Cambiemos, esa preocupación por estos 100 años de historia que tiene Neuquén como una provincia productora, más de 100 años, 103 años acaba de cumplir. Bueno, esto de tratar de mostrar un sendero de por dónde tiene que ir la cosa para sostener un proceso virtuoso, ¿no? Ha sido un problema, me imagino, lograr cierta ecuanimidad en esos sucesivos cambios de gobierno, ¿no? Como que ese acuerdo de fondo definitivo, ponerse de acuerdo en 3 o 4 puntos, ejes sostenibles en 5, 10, 15 años, bueno, es un problema central para el país que repercute en todas las economías regionales, ¿no? Totalmente. Los vaivenes de la política nacional, yo digo los partidos de Buenos Aires, ¿no? Porque son partidos de Buenos Aires que tienen delegados en distintos lugares. Y esos partidos de Buenos Aires permanentemente entran unos y otros y rompen todo lo que hizo el otro, inclusive lo que ha hecho bien, porque no hacen todo mal, nadie hace todo mal. Por eso creo yo que estos vaivenes terminamos sufriéndolos todas las provincias y Neuquén, que tiene una continuidad política, de proyección política, que planificamos hacia el futuro, terminamos de alguna manera dándonos cuenta que no somos una isla ante el desastre de administraciones nacionales que son sucesivas. Y bueno, después también, lo que hablábamos recién del gas era a nivel Estado, ¿no? Pero también existen otras cuestiones importantes. Nosotros en Neuquén, en el frío de la cordillera o acá en cualquier barrio, terminamos pagando el gas en promedio más caro de lo que lo usa el centralismo porteño para que en el AMBA alguien que tenga una pileta de natación pueda calefaccionar su piscina, ¿no? Entonces estas son las incongruencias que nosotros nos consideramos una colonia. Si vamos al tema del petróleo, Fernando, pasa exactamente lo mismo. Nosotros, por más que nos descuenten un poco el ITC, las distancias y esa promoción que nosotros teníamos de combustible más barato por las distancias a cubrir en las relaciones cotidianas que tenemos los patagónicos, al quitarnos esa ventaja, por supuesto que proporcionalmente nosotros gastamos mucho más en combustible. No es que nos cuesta más caro el litro de nafta, pero terminamos gastando más en nafta por las distancias que recorremos. Vamos al agua. Otro recurso, en el 2023 las represas tienen que volver a las provincias. El poder concedente pasa a ser las provincias por la Constitución del año 94, somos dueños del agua. Ahora, fíjense lo que nos sucede con el agua. En primer lugar, producimos electricidad, si vamos a la cuestión productiva. Esa hidroelectricidad, hoy en día, el vecino del Chocón, el vecino de Piedra del Águila, o toda la provincia, por supuesto, ¿no? Pero para que vean una cuestión más gráfica, producen al lado de su casa, pero nos cobran el transporte desde el Chocón a Ezeiza, van hacia el nodo de Ezeiza, va y vuelve 2.400 kilómetros, nos encarece 7 veces la energía que terminamos pagando los neuquinos. Es decir, nosotros lo que tenemos cerca lo terminamos pagando más caro por el transporte y sin embargo no sucede esas cosas con otros productos. Es decir, permanentemente los neuquinos estamos aportando y soportando costos que no deberíamos soportar. Inclusive, Fernando, a nivel provincia, el EPEN, una empresa provincial, paga 7 veces más cara la luz de lo que en realidad se utiliza como patrón para nosotros liquidarnos las regalías. Es decir, estamos viviendo en un país que se dice federal, pero hace años que cada vez es más unitario. Entonces, llegó el momento de decir, bueno, no somos una colonia, esperemos un poco. Las represas tienen que volver a las provincias podemos tener el poder concedente, las del Limay vamos a trabajar con Río Negro, las del Río Neuquén, la gran mayoría son propias de la provincia del Neuquén, pero además ya tenemos que ir mirando el futuro, ¿no? Estos días leíamos la noticia del hidrógeno verde en Río Negro. El hidrógeno verde lo puede producir Neuquén y tiene, a partir de las hidroeléctricas, a partir de la energía solar y a partir de la energía eólica. Todo en el corredor del Limay. Una gran zona para producir hidrógeno verde. Pero a su vez tenemos que estar produciendo hidrógeno azul de la mano del gas en esta transición energética. Es decir, Neuquén siempre tiene que estar haciendo punta en estos temas y en este sentido estamos preparados para ello, pero tenemos que cuidar nuestros recursos. Te llevo de nuevo al mundo vaca muerta, al mundo petróleo y gas.
Tu mirada respecto a lo que hay que hacer con los combustibles, ¿no? Un vector central de la industria, de la demanda doméstica, buena parte de la producción argentina se destina a la producción de combustibles derivados del crudo. Ahora último, hemos visto cómo la aceleración de los pozos de Vaca Muerta en Neuquén permiten excedentes que se están exportando. Esa mirada un poco más amplia y deseable para el país para equilibrar la macro. ¿Qué hay que hacer con el precio de los combustibles? Yo creo que si nosotros producimos, tenemos que tener un precio diferenciado, absolutamente en todo. Es un aporte que nosotros estamos realizando, pero a su vez, a la hora de cobrar las regalías, nos tienen que servir para nosotros invertir en nuestro futuro. ¿Qué nos va a suceder de acá a 30 o 40 años si no vamos a tener ni gas ni petróleo? Es decir, nosotros tenemos que estar mirando ese más allá y nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad los gobiernos nacionales con estos vaivenes no están preparados para administrar los recursos. Inclusive no les importa qué sucede con los recursos. Yo lo que te digo, mira, yo lo que veo es para poder sacar con el Biobío y con Río Negro una alianza estratégica de crecimiento, para poder sacar hacia el Atlántico, licuar el gas en los puertos de Concepción, que son de aguas profundas, en Talcahuano específicamente, para sacarlos hacia Asia. Ahora, nosotros para lograr eso requerimos inversiones en ductos, mejorar los ductos existentes, pero además invertir, y también ir generando una política en la cual quizá nosotros producir energía meramente para exportar hacia la segunda región de Chile con mayor Producto Bruto Interno. Con lo cual, creo que la alianza esta de la Nor-Patagonia argentino-chilena tiene que redundar en un crecimiento del país. Creo que el destino nuestro es exportar el gas hacia Asia, pero licuarlo y trabajar en eso con Chile, pero a su vez lograr las diferentes experiencias que tiene. Chile ya está produciendo, ya logró hace 2 años, el Biobío, el 25% que estaba establecido para el 2025, y Río Negro ya va avanzando también en otras energías. Es decir, entre todos trabajar para vivir esta transición y potenciarnos como región para ser la usina de la nueva energía hacia el mundo. ¿Qué postergó esa diversificación en Neuquén? Sin duda hay contextos nacionales que tallan, lo venís relatando en buena medida en la charla, en la entrevista. ¿Crees que, bueno, esto, cómo se vienen acotando los plazos? Bueno, de pronto hay que ver lo que termina resolviéndose en el plano geopolítico, ¿no? Hay como discursos que toman más conciencia respecto a la necesidad de tomar políticas de energías renovables, lo del hidrógeno que bien mencionabas. Me pareciera leer en tus declaraciones que, bueno, ves que hay un periodo acotado para dar esas transformaciones localmente. Tenemos Vaca Muerta, tenemos el crudo, tenemos el gas, digo, los neuquinos, la provincia de Neuquén, la región de la cuenca neuquina, digo, pero las oportunidades parecen ser cada vez más acotadas en los plazos de tiempo, ¿no? Para capitalizar eso. Es la última gran oportunidad que tenemos. Tenemos que ser conscientes de eso. Por eso es importante la constitución de este fondo anticíclico, que ya se empieza a oxigenar, ¿no? Esto también, mientras los partidos de Buenos Aires están emitiendo, estos meses han emitido 5 veces lo que venían emitiendo hace unos meses, ¿no? Están emitiendo, van a generar inflación seguramente. Mientras ellos emiten, nosotros ya estamos pensando en el fondo anticíclico, generándolo precisamente para la transformación. Pero hay otros problemas de fondo, que es la discusión del país, Fernando. Nosotros en los últimos 10 años hemos duplicado la población. Han migrado muchos habitantes de otros lugares de la Argentina hacia Neuquén. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo el mismo segundo índice de coparticipación más bajo del país, en donde estamos atendiendo el doble de habitantes, de los cuales nos tuvimos que hacer muchas veces cargo de los sueños, de las ilusiones de otros hermanos de la patria que lo vinieron a cumplir a Neuquén. Entonces, las provincias estamos siendo castigadas. En la época de Raúl Alfonsín, el 54% de la masa de recursos se distribuía entre las provincias argentinas. 54. Hoy estamos en el 24%. O sea, algo ha pasado en este país que dejamos de ser federales. Y nosotros desde la banca del Congreso de la Nación vamos a defender a ultranza el federalismo. Mencionabas recién el caso de las represas, discusión que se viene por la seguidilla de vencimientos de las concesiones, digamos. ¿Qué hay que hacer con las concesiones, las que están en manos de Neuquén? ¿Van a plantear en el Congreso, bueno, la administración para las provincias, relicitarlas? ¿Cuál es la idea? El tema, la rediscusión es, por supuesto, el poder concedente va a ser nuestro. El agua, sin lugar a duda, es un recurso de los neuquinos, como el gas y el petróleo. La represa,
el objetivo fundamental de hacerlo es que no se generen inundaciones aguas abajo. Hoy al centralismo no le importa, cuando necesitan luz, tiran agua y se inunden los neuquinos y los rionegrinos que se inunden, no importa. Mientras llegue hidroelectricidad al centralismo está todo bien para ellos, ¿no? Por eso esas son las cosas para cambiar. Pero, ¿qué debemos generar con nuestras represas? Aumentar la superficie de riego. También debemos comenzar a utilizar, por supuesto, para la producción en distintas industrias, pero nosotros tenemos que volcarnos hacia el hidrógeno verde. Pero además abaratar la energía, porque si nosotros producimos y la distribuimos desde la provincia, por ejemplo, a Licura, nos alcanzaría para todo Neuquén, a un costo muy inferior que lo que es transportarla hasta Buenos Aires y de vuelta. Esto es tan ridículo como si uno fuera a comprar cerezas al mercado de la esquina, y cereza producida en Centenario, y nosotros tendríamos que decir, no, esperá que la mando a Buenos Aires porque nos facturan el flete. Hasta Buenos Aires y de vuelta y terminamos pagando 7 veces más la cereza. Bueno, eso nos pasa hoy con nuestra energía eléctrica. Nos dicen, la producimos nosotros, pero nos mandan a Buenos Aires y de vuelta y nos cobran el transporte. Ese es el país que algunos están mirando. Te van a decir, habla de una alianza estratégica con Río Negro, bueno, esto de todo el know-how, el conocimiento que tiene Neuquén respecto al sector eléctrico, toda la historia de energía, bueno, está planteando como una mirada muy escindida de la administración nacional, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto que decís, la crítica que le haces a las sucesivas administraciones Sí. y, bueno, la imposibilidad de generar algunos acuerdos. Pero además yo creo que el país es federal, indudablemente. El mundo está federalizándose cada vez más. Alemania está federalizándose más. Está promocionando inversiones en distintos lugares que tengan que ver con un crecimiento equilibrado. Chile está virando hacia el federalismo, un país unitario, ¿no? Están eligiendo ya gobernadores, están disminuyéndole poder a los seremi, están modificando la Constitución, o sea, están haciendo pasos hacia ese sentido, ¿no? En Neuquén, en la Argentina, nos decimos federales, pero en realidad en la práctica es sumamente unitario. Rolando, hubo una serie de situaciones, sobre todo en medio de la pandemia, una serie de conflictos que estuvieron afectando el sector energético, Vaca Muerta en la cabeza, sobre todo Vaca Muerta, digamos, aquello que ocurrió en el primer tramo del año, los piquetes que terminaron sitiando buena parte de la provincia, preocupaciones que tienen los inversores a los que aludís, a los que, bueno, y que han puesto centenares, miles de millones de dólares en el shale oil de Vaca Muerta, en el shale gas de Vaca Muerta. ¿Qué estuvo pasando y cómo crees que se garantiza o dar esa seguridad de evitar esta serie de conflictos? ¿Crees que es político, electoral, que es coyuntura de pandemia, económico? ¿Alguna desatención al respecto que haya ocurrido? ¿Qué estuvo pasando allí? ¿Y qué hay que hacer para evitar esos males mayores? Yo creo que la gran ventaja que ha tenido Neuquén siempre ha sido esta continuidad política y en donde el reservorio nuestro de alguna manera fija la mirada de los inversores porque el payout es rápido, porque el TIR es sumamente promisorio en el plazo que estipulan ellos, pero además hay una cuestión central. Es un reservorio de gas que nosotros podemos mejorar el transporte con las inversiones que se deben realizar, ¿no? Hay que invertir alrededor de 3.000 millones de dólares para generar el transporte que necesitamos de nuestro gas. Ahora, el otro reservorio que existe es offshore, es el reyacimiento Carina y Aries en Tierra del Fuego, que tiene dificultades para transportar el gas. Así que de alguna manera nosotros tenemos esa posibilidad de ser un polo atractivo para inversiones. La seguridad política, de continuidad política, creo que en Neuquén se mira con buenos ojos. Y creo que la seguridad, en todo caso jurídica y de inversiones, se tiene que lograr en consenso con el Estado Nacional, en el sentido de brindarle las oportunidades a que las empresas que pueden invertir en diferentes lugares del mundo elijan Argentina y por supuesto van a elegir por ende a Neuquén. Creo que los conflictos se llevan adelante o se solucionan con diálogo. Otro tema que suele surgir cada tanto como una tensión, producto del crecimiento también, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo otros sectores del país miran y han mirado históricamente a Neuquén, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, con el auge de Vaca Muerta, como ese lugar al que ir a buscar esas oportunidades en las que no se encuentran en otras provincias. Desde sectores sociales, gente, centenares de personas, miles de personas que han llegado a la provincia, hasta el mundo de las pymes y de las grandes empresas de la metalmecánica de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires.
hay una mirada del empresariado local que mira con ciertos resquemores, no le cierra la puerta a esa llegada, pero bueno, se abroquela sobre esto de cuidar lo nuestro, entre comillas, ¿no? Ese discurso de quienes estuvieron desde el primer momento. ¿Cómo mirás eso? ¿Es complementario? ¿Crees que hay que poner algunas condiciones? ¿Ves que hay que tener algún tipo de cuidado especial por las empresas locales? ¿Te preocupa ese avance de las grandes empresas de afuera, de otras provincias? ¿Cómo lo ves? A mí, yo creo que nos tenemos que enfocar en agrandar la torta, ¿no? Si nosotros atraemos inversiones y podemos sacar el petróleo y el gas, va a haber mucho espacio para dedicarnos a esto y ojalá que podamos apalancar a la pyme neuquina también mucho. Lo que creo es que cada nivel de empresa tiene que dedicarse precisamente al nivel a cada nivel de lo que se necesita esa empresa de acuerdo a la amplitud que tiene o al tamaño de la empresa. Por ejemplo, nosotros no podemos permitir que vengan empresas subsidiarias de otras empresas grandes y que a la hora de licitar un trabajo, empiecen a licitar trabajos que realizan las pymes neuquinas. Cuando no es nada que liciten, ¿el problema cuál es? Cuando le fijan precios en las licitaciones más bajos que los costos de las pymes neuquinas para hacerle el efecto de dumping y de esta manera la pyme neuquina queda fuera de mercado, pero después ¿qué hace en realidad la empresa controlante sobre la subsidiaria? Le termina enviando a fin de año aportes de capital, que es lo que le cubre el déficit de determinado trabajo que terminó trabajando a pérdida y dejando a la empresa pyme neuquina. Es decir, creo que el tamaño de cada empresa y la dedicación y el expertise de cada empresa lo tiene que volcar hacia el rubro especial y la magnitud que se lo necesita. Y dejar un escenario para que puedan trabajar también las pymes neuquinas, en donde nosotros tenemos que apalancar, que puedan capitalizarse, que puedan invertir, que puedan mejorar su trabajo. Porque muchos trabajos de los neuquinos ha sido sumamente necesario para optimizar, rebajar y hacer mucho más competitivos los pozos, ¿no? Reducir los costos. Y además el desafío de esas empresas locales también es, bueno, cómo ser mejores también, cómo crecer de la mano de esa competitividad mayor, digamos, ¿no? Hay que ser competitivo, pero hay que apalancarla a la empresa y también separar, ¿no? Separar y que no nos hagan dumping de precios, eso es vital. Bueno, Rolando, no sé si hay algo que te gustaría agregar, señalar. Me parece que sin duda podemos estar hablando horas sobre este apasionante escenario de las energías y, bueno, en particular del rol neuquino. Me parece que, bueno, hemos barrido con los temas de actualidad. ¿Algún tema puntual que quisieras agregar? No, me parece que tocamos todos los temas, pero fundamentalmente hoy tocó el momento de defender los recursos de los neuquinos porque no estamos defendiendo solo el hoy, ¿eh? Acá está en juego el futuro y el futuro para los neuquinos estoy seguro, ¿no? Que a partir de generar una redistribución de oportunidades va a ser muy promisorio para todos. Te agradecemos mucho la charla, la posibilidad de conocer más en detalle cómo estás viendo la coyuntura del sector energético. Seguramente te vamos a volver a convocar y va a ser un gusto poder seguir analizando. Un gusto. Muchísimas gracias, Rolando. A vos. Bueno, pasaba así también por Plus Energético y tenía la gentileza de hablar con nosotros. Bueno, ustedes lo conocen un poco más en profundidad respecto de la mirada que puede tener cuando llega al Congreso en las elecciones. Bueno, es uno de los candidatos que pica en punta, el del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, estaba bueno que pudieran conocer más de primera mano su pensamiento del mundo energético. Bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, que pueden ingresar a www.mejorinformado.com, a la sección Plus Energético también para ver otras noticias relacionadas con los hidrocarburos, con las energías, con el sector en general. Agradecemos a todo el equipo y nos volvemos, a ustedes por supuesto que están siempre del otro lado, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Que la pasen bien.